Hoy día, hermanos, vamos a empezar un nuevo estudio. El estudio de esta mañana es la mayordomía. Y en este tema empecemos leyendo un texto en la palabra de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Estos dos textos nos hablan de la administración. La palabra que aparece en estos dos textos es una palabra especial para nosotros. Tiene que ver con la administración. Una definición de mayordomía es la administración de los bienes propios o ajenos. Un mayordomo es un administrador. La palabra que nosotros tenemos aquí, que hemos visto en este texto, es una palabra en el griego oikonomos. Ya vamos de frente al griego. Es importante el griego porque de ahí viene esta palabra. Habrán notado que es la misma palabra muy parecida en el castellano. En el castellano tenemos una palabra muy parecida. ¿Cuál es? Economía. De ahí viene la palabra economía en castellano, ya, oikonomos, economía. Pero esta palabra griega es la unión de dos palabras. Oikos es casa y nomos, ley. Entonces, una interpretación de la idea de la palabra sería la ley de la casa. Cómo se rige la casa, cuáles son las normas, los patrones dentro del hogar. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, la palabra clave, la palabra en el griego es oikonomos, que en el castellano es traducida como administrador. En estos versículos que hemos leído, allí está la palabra. Y esta palabra tiene esa idea fundamental. Es la reglamentación del hogar, la forma de conducirse dentro del hogar. Los patrones que rigen al hogar, eso es economía, eso es administración. Entonces la administración tiene que ver con la forma como nosotros administramos, cómo cuidamos, cómo usamos las cosas, aún dentro del hogar. Esa es la definición. Entonces, si mayordomía es administración, la pregunta es, ¿administración de qué? ¿Qué es lo que se administra? ¿Qué es lo que se cuida? ¿Y cuáles son esas reglas de aquello que se cuida? El primer punto que nosotros debemos entender es acerca de Dios. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? ¿Quién es el que hizo todo y de quien todas las cosas dependen? Entonces, el primer punto en un administrador, hermanos, es reconocer que Dios es dueño. Si tú tuvieses una empresa y contratas un administrador, ¿qué es lo que quieres que este administrador tenga en su corazón? La primera verdad que este administrador debe tener en su corazón es que todo lo que va a administrar le pertenece. ¿Te imaginas si tú tuvieses una empresa y traes a un administrador que en su corazón cree, piensa y actúa como que todas las cosas le pertenecen? ¿Qué harías con ese administrador? Lo despides inmediatamente, ¿no? Seguro que las cosas no van a salir como tú quieres. Lo primero que buscas es que ese administrador entienda, comprenda que las cosas son de él. No son de él, no le pertenecen. Si nosotros queremos ser buenos administradores, el primer punto, la primera pauta es entender quién es el dueño. Se ve casos por las noticias, los periódicos, de gente que se ha adueñado de lo que no le pertenece. Y esa gente no es bien vista, no es personas que queremos tener cerca de nosotros. La primera pauta, hermanos, para nosotros es entender quién es Dios, que Él es dueño de todo. Por ejemplo, tenemos en la palabra de Dios algunos textos. Juan 1:3 dice:
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿esa verdad está en tu corazón? ¿Esa es una verdad que domina tu corazón? Para ser mayordomos, administradores, debemos entender esta verdad que la Biblia nos dice. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada tiene valor sin Él. Debemos entender eso, debemos reconocer eso. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Con qué poder? Con la palabra, con el poder de su palabra. Entonces, todo lo que hay, hermanos, todo lo que hay le pertenece. Esa es la primera verdad que debe estar en nuestros corazones cuando hablamos de administración, de mayordomía. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Primero, ha creado toda la tierra, toda la tierra. El Salmo 95:5 dice: suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Él lo ha hecho. La tierra entera le pertenece al Señor. Segundo, Dios ha creado, aunque suene redundante, pero Dios ha creado la creación. Encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Ese pasaje nos hace recordar que todo ha sido creado por Dios. Tercero, Dios ha creado el universo. En el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo ha sido creado por el Señor. Busquen conmigo, por favor, el Salmo 136. Busquen, ese salmo es muy bonito, les va a gustar. Salmo 136. Vamos a leer del verso 4 al verso 9. Yo leo la primera frase y todos juntos repiten la segunda frase de cada versículo. Ya, hasta de memoria lo van a repetir. ¿Listo? Al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Entonces el salmista nos hace recordar todo lo que Él ha hecho. Nos hace mirar al cielo, las estrellas, la luna, el sol, y nos hace repetir: porque para siempre es su misericordia, porque Él lo ha hecho, porque a Él le pertenece. Hermanos, todo el universo, Él tiene el poder de haber hecho todo el universo, le pertenece a Él. Nuestro cuerpo es el resultado de un cuidado especial, una dieta, ejercicios. Es el proceso de la lucha de los genes, y así hemos llegado a ser los hombres. No, Dios ha creado nuestro cuerpo. En el Salmo 139, versos 13 al 18, que ya lo hemos leído en la lectura bíblica con el hermano Johnny, nos hace recordar que todo el cuerpo fue creado por Dios. Todo nuestro cuerpo fue creado por Él. Aún nuestro cuerpo le pertenece a Él. ¿Qué hay del espíritu?
Zacarías capítulo 12, verso 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Zacarías dice, Él ha hecho todo, pero también ha hecho nuestro espíritu. Ha hecho nuestro cuerpo, pero en Zacarías nos hace recordar, también ha hecho nuestro espíritu. Entonces, hermanos, el primer paso para la mayordomía es reconocer que todo le pertenece a Él. Todo. Eso es difícil. Es difícil, hermanos. Es una lucha muy difícil. Las personas prefieren ignorar esta verdad porque quieren tener ese sentimiento de posesión, de tenerlo. Un joven se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, yo desde joven he cumplido todo tu mandato. Yo soy un hombre fiel a ti. Tú debes recibirme en los cielos, abrirme las puertas de los cielos y con cánticos angelicales recibirme, porque desde pequeño he cumplido todo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Una cosita te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cómo quedó el joven? Se quedó triste y dio la espalda al Señor Jesucristo y se fue. Porque es difícil comprender esa verdad, hermanos, de que todo le pertenece a Él, que solo somos administradores. Es difícil comprender esa verdad. El otro día escuché una ilustración en la radio y me pareció muy buena. Un hombre muy adinerado estaba dando un testimonio en la congregación. Y el hombre decía a toda la congregación: yo trabajé duramente y mi primer sueldo, todo lo traje y lo puse en la ofrenda. Por eso es que Dios me ha bendecido tanto ahora. Por eso es que tengo tantas riquezas, porque desde el inicio he sido fiel a Dios y mi primer sueldo, y volvió a repetir, mi primer sueldo, todito, hasta el último centavo, se lo di a Dios. Por eso Dios me bendice. Y un niño que estaba escuchando levantó la voz y le dijo: le reto a que lo haga de nuevo. ¿Lo habrá hecho? Entonces, el primer problema en nuestro corazón, hermanos, es entender que le pertenece a Dios. Cuando hablamos de administración, ese es el reto en nuestras vidas. Comprender que le pertenece todo a Dios y que sí, Dios en su voluntad me ha dado a mí para que yo administre aquello. Tengo que ser fiel en lo que tengo que cuidarlo, protegerlo. Pero comprender que al fin y al cabo le pertenece a el Señor. Solo así tendremos esa mayordomía que Dios espera.